Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Noemí Gutiérrez Arias. Pertenezco al grupo 51111 del curso Fundamento de Administración. En el día de hoy quiero hacer un pequeño resumen sobre la evolución de las organizaciones de trabajo y empresas desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. La evolución en la administración ha sido una de las necesidades prácticas de la humanidad, así como de su desarrollo social y económico, desde su origen prehistórico de organizaciones nómadas hasta la actualidad, donde hay empresas y conglomerados multinacionales con miles de empleados, ya que si miramos a las empresas hoy en día, vienen de una organización que se hizo desde hace mucho rato para poder funcionar y ser lo que son hoy en día. Para comenzar, definimos la palabra administración como servir, que sería como el encargado de administrar los recursos de otra persona. También se puede denominar esta palabra como gobernar. La administración ha tenido varios periodos desde la antigüedad, solo que en los últimos 200 años se ha venido desarrollando ya de una manera más organizada, ya que anteriormente solo se hacían los grupos familiares donde se organizaban los trabajos de acuerdo al sexo de cada uno. Nos damos cuenta que las empresas han venido cambiando de acuerdo con las demandas de la sociedad y la economía. Día a día se hacen cambios en las condiciones de vida de las personas y de las empresas. Muchas dependen de los sistemas de organización que pueden implementar sus habilidades gerenciales y sus recursos humanos como principal fuente de subsistencia. Teniendo en cuenta las aptitudes y valores de los miembros de las empresas, ahora entendamos lo que fue la administración de empresas desde la historia. Si hoy en día las personas se unen para obtener un objetivo, en la prehistoria los hombres sin conocer de organización se juntaron para poder conseguir la comida para su sustento y para poder construir sus viviendas. Era el hombre o padre de familia quien llevaba el control de todos los gastos de la vivienda. A medida que va evolucionando esto, el hombre se fue quedando en un solo sitio y vio que las semillas de los frutos que había comido anteriormente fueron naciendo, y de ahí empieza a cultivar y aparece la agricultura como medio del hombre para poder tener sus cultivos en determinada fecha y almacenarlos hasta que hubiera una nueva producción. Y así fue aprendiendo a cosechar la tierra y creando formas de organización en el trabajo, ya que tenía que tener personas que recogieran los frutos y quienes los almacenaran para poder consumirlos hasta la llegada de la próxima cosecha. Esto ya no lo hacían como familia, sino más bien como aldeas o pueblos, ya que había muchos usos en común, como era el agua, la alimentación y la forma de trabajar y poseer la tierra. En la Edad Media o época feudal ya se ejercen controles para la administración de las actividades, ya que el señor feudal era quien controlaba la producción que se diera y tenía un dominio sobre una parte de tierra. Este señor feudal tenía un siervo y era quien trabajaba para pagar la protección que le daba el señor feudal. En esta época aparecen otros oficios como la artesanía, la regulación de pagos y la asignación de oficios, algo que ha aportado a las nuevas estructuras actuales en la administración. Existía una administración para explotar las tierras y sobre los empleados que poseía el mismo, lo que generó independencia de estos. Posteriormente, en la consolidación de ciudades aparecieron los gremios y asociaciones de comerciantes, donde existían maestros, aprendices y jornaleros. Los maestros transferían su conocimiento a los aprendices por un periodo determinado, que al finalizar era posible que trabajaran por un salario. En la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Industrial, se descubren nuevas tierras y ya aparece el manejo de metales preciosos. Esto fomentó la ambición económica y más búsqueda de riquezas para el Estado. Esto generó una administración que no le importaban los intereses de sus subordinados. También aparece el cameralismo, que se vendría a llamar la ciencia de la administración, que se centra en aplicar estímulos para que pudiera haber un crecimiento económico del mismo. Este cameralismo se considera como la base de la gestión administrativa de esta época. En la revolución industrial se dan grandes cambios en la sociedad, ya que hay incremento de trabajo. Aparecen las máquinas de vapor, el motor de combustión interna, el uso de la impresora, entre otros. Hay un paso de la economía rural a la economía industrial y mecanizada. En esta época también se empieza a afectar el medio ambiente, ya que algunos materiales utilizados eran contaminantes de los suelos, las aguas, el aire, etc.
Al momento de llegar las máquinas a hacer el trabajo antes hecho por el hombre, se empieza a menospreciar el trabajo de este último, contratándolo en condiciones deplorables y es al que hoy en día se denomina obrero.